maestra en ciencias en sistemas de salud, decidí trabajar en medicina en forma accidental. Vengo de una familia de médicos, mi mami fue partera, la atendió toda su vida más de 5.000 partos, y cuando en mis tiempos no había la gran gama de profesiones que hay ahora, entonces cuando soy la más pequeña de la casa, cuando íbamos a tomar la decisión de entrar a la profesión, todos mis hermanos mayores, bueno, son 4 mayores, el mayor, uno es arquitecto y los otros son médicos. Entonces cuando llegué a la universidad, bueno, pues estaba medicina, odontología, ingeniería, derecho, y me inscribí en medicina. Creo que fue la mejor decisión de mi vida, dado que yo quería ser arquitecta, y no he sido mi arquitecta de mi destino. Entonces, cuando decidí estudiar medicina, entré a la carrera con la historia de que los hermanos ya habían estado ahí, salgo de la carrera y empiezo con mis amores profesionales. El primero de ellos fue la docencia, empecé a dar clases a nivel bachillerato estando todavía en la carrera, y cuando regreso del servicio social, como todos, la mayoría de los médicos quería hacer una especialidad, no era el tiempo para hacer el examen, y se inicia la especialidad en salud pública en la Universidad Autónoma del Estado de Lara. Entonces, en la intención de no dejar de estudiar, me meto a la especialidad y ya no salí de eso. O sea, he trabajado desde que salí en salud pública, me encantó la especialidad, y tengo personajes en mi trayectoria profesional muy importantes. El primero es, terminando la especialidad en salud pública, un salubrista hidalguense muy renombrado y una gente de una gran calidad profesional humana, el doctor Islas Cortés, me invita a trabajar en la Secretaría de Salud. Entonces, pues acepto. Entro a la Secretaría de Salud como responsable del programa de vacunación. Había otra persona en ese lugar, y el primer choque que yo tuve es que me dice, yo no sé, doctora, usted qué viene a hacer aquí, porque yo me limo las uñas en algunas ocasiones, no hay trabajo. Desde el 87 que empecé a trabajar en la Secretaría a la fecha, no he tenido posibilidad de hacer algo más en la oficina que trabajar y trabajar y trabajar. El doctor Islas me presenta con mi jefe, lógicamente llego, había una convocatoria, y el doctor le dice el doctor Islas ya no vive, y le dice al doctor Medina, que tampoco vive ahora, le dice, la doctora va a ser la que se va a quedar con la plaza, pero hágale todos los exámenes. Entonces ya se imaginarán, el doctor Medina, un saludista también de todo el tiempo, con una gran formación que conoció, empezó en los servicios de salud, cuando pues, los trabajadores ponían su vehículo, hacían su trabajo a partir de sus herramientas, pues estaba muy molesto. Entonces, al final de cuentas, entro con la idea de que sabía mucho porque había hecho la especialidad. Resulta que al principio me fue muy difícil, pero fui ganándome al doctor Medina hasta que fue mi gran maestro. O sea, cada una de las personas que han sido mis jefes han sido maestros importantes para mí. Después tuve a muchos maestros más, la doctora Graciela Nava, hidalguense también, y una gran profesionista y gran amiga, y tuve la fortuna de que trabajar ahí, que estuve como responsable de vacunación, me voy a hacer la maestría, veo que hay la necesidad de hacer la maestría, hago la maestría en ciencias en sistemas de salud. Cuando regreso, me invitan a trabajar en la coordinación de investigación de la doctora Eugenia Gutiérrez, trabajo en investigación, y ahí conozco a un hombre en salud pública que acaba de fallecer y a quien le reconozco y le agradezco muchísimo el desarrollo personal, que es el doctor Gonzalo Gutiérrez Cuchillo. Sentados estábamos haciendo proyectos de investigación juntos, sentados en una escalera del centro de salud de Acasochitlán, platicando, poniendo un paste, me dice que si me quiero ir a trabajar con él al DF. Yo era pueblerina, tenía la trayectoria dentro de la Secretaría, había trabajado bastante, supervisaba, pero conocía a Hidalgo, no conocía a la Federación. Entonces, bueno, me voy con el doctor Gonzalo, que por ahí dicen que si uno ha trabajado con Gonzalo, puede trabajar con cualquiera, una gente muy linda, pero muy estricta, un señorón, que le aprende uno, pero a veces le
se aprende bastante difícil en el sentido de la exigencia. Me fui a trabajar con él y fue una experiencia maravillosa. O sea, con él tuve la oportunidad de trabajar un año. Llegó un momento en que discutíamos y siempre te apoyaba, pero había que convencerlo de las cosas que hacíamos. Estábamos estructurando el programa, pasar del programa de vacunación de diarreas seguidas al programa de la infancia, en ese entonces con un otro maestro, el doctor Tapia, y estábamos en esas cuando el doctor Gonzalo, ya hemos terminado, decide dejar de trabajar en el consejo porque es que se había vuelto muy enojón, y llega una gente que aprecio también muchísimo como jefe, que es el doctor José Ignacio Santos Preciado. Él fue mi jefe, trabajamos en lo que se convirtió en Sencilla, concentrando los programas, un trabajo muy intenso, buscando el esquema de vacunación. Después el doctor José Ignacio Santos Preciado concursa por la dirección del Hospital Infantil Federico Gómez y pues gracias a su trayectoria queda como director y yo me regreso a Hidalgo. Y ahí viene una etapa nuevamente muy bonita en la salud pública, que yo creo que cuando somos trabajadores en esto tenemos que tener la pasión. Y nuevamente les digo que yo he tenido maestros durante toda mi vida. Me encuentro con un ser maravilloso que es la doctora Ana María Tavares Jiménez. Cuando regreso, digo, bueno, doctora, me regreso, véngase conmigo. Y fue bien interesante porque regresé a la coordinación de adicciones. Estábamos trabajando y trabajaba bastante fuerte con ella, una gente muy linda, pero muy exigente también. Y entonces, ya que estábamos trabajando un día, me dice, oiga, necesito ver algunas cosas con usted en la tarde. Entonces, algo no he hecho bien. Y cuando llego, la doctora me dice que quiere que trabaje con ella como directora y emprendemos un camino muy bonito dentro de la salud pública, que ella queda como subsecretaria de salud pública y yo como su directora de políticas. Trabajamos coordinando los 32 programas de salud prioritarios en salud pública, vinculándonos con los amigos de la federación, siempre con el rigor del doctor Tapia y la exigencia de las reuniones que llegábamos y teníamos que llevar todo preparado, siempre preocupándonos por las situaciones de salud, los indicadores y viendo que las cosas llegaran a la población. De todos ellos, bueno, ya seguí hasta que ahora estoy nuevamente, me volví a ir a la federación y ahora estoy en el estado. Y algo que he aprendido y que ha sido como la guía en mi vida profesional es que en salud todos tenemos que trabajar juntos y que si un día nosotros hacemos algo y lo que hacemos no impacta en la salud de las poblaciones, no tiene sentido que estemos donde estamos. Es un trabajo arduo, difícil, y una de las situaciones en salud en general es que si haces las cosas bien casi no se nota. La situación es que cuando algo sale mal siempre voltean a ver qué haces antes, ¿no? Entonces eso ha sido el reto más importante en mi vida y bueno, ahora estoy en una etapa muy bonita, estoy trabajando en el Consejo Estatal de Salud en esta visión de modificar el sistema de salud. Bien, en este momento, cuando me preguntan cuáles son los logros que han habido en los últimos 70 años en salud pública, primero quiero hacer una reflexión. Señalar salud pública, quisiera que pensáramos que salud en general, en donde tenemos una consistencia entre lo que son las acciones que realizan los clínicos específicos y las que realizamos los llamados saludistas. En ese sentido, creo que es bastante claro para el auditorio que no es solo con una con la que vamos a mejorar la salud de las poblaciones, sino que es haciendo sinergia. Y la muestra es muy clara, o sea, lo bonito de esto es que en mi trayectoria profesional, aparte de tener la suerte de contar con jefes maravillosos que a todos les he aprendido, la otra es que he participado en los logros. Bueno, esto tiene mucho que ver con la edad, no es solamente así. Lo primero es que logros importantísimos los que se han mejorado en el sentido de daños a la salud concretos. Vacunación.
me tocó estar en la primera etapa de la vacunación en Hidalgo, cuando empezaron los semanas nacionales de salud, los días nacionales de vacunación, y un hecho importantísimo que ahora para los jóvenes como que no les queda claro. En los 90s, cuando estábamos con la situación del sarampión, no había celulares, no había cómo comunicarse, y una compañera se va a la sierra de Hidalgo, se va a la zona de una zona importante de Hidalgo en donde había un brote de sarampión. Se desapareció 2 semanas, estaba perdida, y cuando llegó la pobre había visto muchas cosas. Ahora ya no vemos casos de sarampión. Entonces, el programa de vacunación, las coberturas de vacunaciones, ustedes en la década de los 90, al inicio de los 90, preguntaban por una cartilla de vacunación y le faltaban vacunas a los niños. Ahora es muy difícil, y eso es uno de los grandes logros que creo que donde se visualiza la salud pública. Y entonces aquí pongo el ejemplo. ¿Por qué? Porque la vacuna es una medida personal en salud, pero no solo es tener la vacuna y tener al niño, sino que se requiere una serie de elementos para poder llegar a cubrir que todos los niños tengan sus vacunas, y por lo tanto mejorarles la inmunidad y hacer que al final de cuentas los daños a la salud disminuyan. En efecto contagioso tenemos muchos logros. Esta vacunación, nuevamente otro programa que me tocó trabajar desde varios niveles, enfermedades diarreicas agudas. Bueno, pues si bien es cierto que se siguen muriendo personas con enfermedades diarreicas agudas, ya no están en los primeros lugares como causa de muerte. Infecciones respiratorias agudas, enfermedades prevenibles por vector, había paludismo en esta zona, en Hidalgo, y ahora ya no. Una serie de situaciones en el sentido de datos. Y en el sentido del sistema también ha habido muchos logros. Cada vez más hay mejor cobertura de servicios de salud. Llegamos a lugares más alejados, tenemos distintas estrategias, y bueno, estos logros nos ayudan a que, como decía el doctor Julio Frank en su momento, bueno, en salud somos víctimas de nuestros propios éxitos. Tenemos todos estos logros, pero tenemos retos que son muy importantes, que debemos estar cubriendo y estar observando. Bien, una vez que he señalado que tenemos muchos logros, pues también hay bastantes retos. Y me voy a ir, será por cuestión de formación, desde la parte paraguas, que es el sistema de salud. Si bien es cierto, hemos impactado a partir de intervenciones que han alcanzado a toda la población, todavía tenemos muchos retos. El reto más importante surge con la reforma del sistema de salud. Creo que el doctor Julio Frank, siendo una gente visionaria y encargada, conocedora de la salud pública, planteó algo que es muy importante, que tuvo que ver con la descentralización y el tratar de lograr la cobertura universal. Pero nos falta mucho por hacer. Algo que recuerdo, por ejemplo, cuando surgió el Seguro Popular, los principales detractores del Seguro Popular era el propio sistema de salud, porque no teníamos en claro hacia dónde. Entonces, el reto fundamental desde mi punto de vista es tener un sistema de salud integral, en donde no haya diferencias entre la población si tiene capacidad de pago o no tiene capacidad de pago, o vive en una zona urbana o vive en una zona rural. Para esto tenemos que, todos los actores, prestadores de servicios de salud, tenemos que trabajar con las mismas reglas. Y aquí viene un primer problema que ahora nos queda un reto. Al momento de descentralizar las entidades federativas, pensamos que era como ahora hago lo que yo quiero. Yo siempre pongo el ejemplo de que la descentralización, en algún momento las entidades federativas actuamos como adolescentes. O sea, mamá, me voy de la casa, pero al momento que dentro de 8 días te traigo la ropa sucia, ¿no? Dentro de 8 días te digo, mamá, necesito dinero. Y entonces si mamá me dice, oye, pero estás fumando mucho, no te metas conmigo porque yo ya no vivo contigo. Y así hacemos algunas veces los estados. Y lo digo viviéndolo desde la federación y desde el estado. Entonces los estados modificamos estructuras. Si ustedes ven las estructuras
estructuras de todas las entidades federativas, hay 32 estructuras distintas en los estados, con nombres distintos, con políticas distintas. Entonces el reto es, ¿cómo le hacemos para ordenar esta maraña? Para ordenar una maraña en donde tenemos los servicios de salud a la población no derechohabiente o derechohabiente del Seguro Popular, descentralizados, y tenemos las otras dos principales actores de prestación de servicios, que es el IMSS y el ISSSTE, centralizados. Entonces tenemos que avanzar hacia la cobertura universal real. Tenemos que avanzar a que cuando alguien esté en una sala de espera, y el ejemplo sería si está el presidente y está el indígena más sencillo de la Huasteca hidalguense sentados y ambos tienen un problema de columna, a ambos se les atienda de la misma forma. Tenemos que avanzar a eso, y es un gran reto, y es un reto que la sociedad nos pide. Tenemos una sociedad más conocedora, tenemos una sociedad que reclama, y qué bueno. Yo escucho a veces cuando los clínicos dicen, es que ahora la gente hasta nos quiere demandar, y yo creo que tendremos que hacer las cosas no preocupándonos si nos van a demandar o no, sino que preocupándonos a mejorar la salud. Entonces, bueno, el primer reto es lograr la cobertura universal con servicios de salud de calidad. En este mismo reto tenemos otro, que no lo hemos visualizado desde mi punto de vista. Yo estuve trabajando el último año en la parte de recursos humanos en salud, y es el reto de, ok, yo logro la cobertura universal, ¿con qué personal de salud? ¿Qué pasa con el personal de salud? ¿Cuánto se le paga al personal de salud? ¿Realmente estamos contratando el personal de salud que necesitamos? Hablamos de un sistema de salud dirigido con base en la atención primaria de salud. Sin embargo, vemos que las unidades de primer contacto, que le podríamos llamar primer nivel o como le estamos llamando ahora en estos cambios de términos, están atendidas por personal que no está autorizado, entre comillas, cuando son pasantes o son médicos que están solamente determinado tiempo. Y ofertamos servicios de salud con cobertura universal de 24 horas del día, de 365. El reto es que los que hacemos planificación de los servicios de salud tendremos que decir cuánto nos cuesta. ¿Cuánto cuesta realmente lograr la cobertura universal? Y hacer un proyecto, un plan estratégico para, una vez que se modifica, se ordena toda la parte de normatividad, de reglamentación, entonces tengamos los elementos necesarios para los recursos financieros para contratar a los mejores profesionales de la salud. En este sentido, otro de los grandes retos es que tenemos que luchar contra este concepto de que las instituciones educativas responden a una demanda social de formación y las instituciones de salud respondemos a las demandas de salud. Tenemos que amarrarnos y ver cómo hacemos para que el mercado recepcione a todo lo que se ha ofertado, todos los profesionales de la salud que existen. En este momento pareciera ser, si nosotros vemos las cifras de los profesionales que se forman y los que se incorporan al sistema de salud, pareciera ser que hay un gran abismo, como que los que salen de las instituciones formadoras de recursos humanos caen en ese abismo, porque los que llegan al servicio de salud son muy pocos. Pero tendremos que preguntarnos por qué. Realmente hemos hecho un plan de contratación, de crecimiento, acorde con las necesidades de recursos humanos, que trabajen no solamente los servicios personales de salud, sino que trabajen en salud pública. Ese es un gran reto. Creo que lo vamos a lograr. México es un país rico, no solo económicamente, sino con profesionales. Ya yéndonos a lo más específico, pues los retos, al ser saludista, pues creo que la mayoría de mis compañeros probablemente que han participado en estas entrevistas han señalado retos de salud muy concretos que van vinculados al desarrollo, al tener un país en donde tenemos mezclado su desarrollo con desarrollo, y entonces tenemos el principal reto de la salud que está siendo como intermedio, que tiene que ver con el sobrepeso y la obesidad. Y derivado de ello todos los daños a la salud que existen, y nuevamente tenemos que garantizar que se atienda a un diabético de la misma forma, si lo requiere, un diabético complicado, que se atienda de la misma forma en el hospital de nutrición como en cualquier otro hospital de tercer nivel si es que lo requiere. Entonces, retos en salud, obesidad, todas las
enfermedades asociadas al comportamiento y que no estamos visualizando, que tiene que ver con la parte de las sociedades, de las enfermedades de salud mental, y que tienen la solución para estos daños a la salud es muy distinta. Y aquí viene el otro reto que va vinculado a los profesionales nuevamente. O sea, estamos pasando de una sociedad de la década de los 50, en donde el médico, con saber atender integralmente 10 enfermedades, más o menos, era una eminencia y podía atender al papá, a la mamá, a todos, a una sociedad en donde los daños a la salud son más complejos, en donde el médico general tiene que tener más habilidades, tiene que incorporarse a la tecnología y que tiene que atender muchos más daños. Entonces, este es un gran reto para el sistema. ¿Cómo le hacemos para poder lograr equipos multifuncionales que interactúen realmente como equipos, no como frecuentemente decimos, bueno, vamos a trabajar en el equipo, pero yo como médico yo dirijo, ¿no? Sino que tengamos que entender que los daños a la salud son complejos y que los debemos de abordar desde esa complejidad. En este sentido, bueno, yo plantearía eso como los retos. ¿Qué recomendaciones daría a las nuevas generaciones? Que dejemos de discutir si son acciones de salud pública o no son acciones de salud pública, porque al final de cuentas todas las acciones que ejecutamos van a impactar a la salud de las poblaciones. Lo que sí debemos de entender los que trabajamos en salud pública es que no podemos estar trabajando solamente con el daño, tenemos que trabajar con determinantes. Y para determinantes no es solo el sistema de salud, sino que son todos los actores sociales los que están participando. Y ahí la complejidad. O sea, porque al final de cuentas, lo voy a decir muy simplista, atender un caso de diarrea para que no se muera es relativamente fácil, porque ya tienes diarrea, te enseño a usar vida suero oral, te enseño a los médicos a atenderlo bien y entonces no mueres por diarrea. Pero atender un caso de diabetes, atender un caso de obesidad, atender un caso de cáncer de mama, no lo puedes hacer tan fácil. Tienes que trabajar con promoción de la salud, con muchos actores para lograr ir deteniendo el daño. Algo que yo siempre he dicho es que tenemos que reflexionar que como sistema de salud y como humanos tenemos que interactuar. El médico no está en una tienda de abarrotes, tiene que tener una claridad de con quién está trabajando, tener la sensibilidad de que el que tiene enfrente o la comunidad tiene una sensibilidad distinta de ir a comprar algo. ¿Por qué? Porque la salud es algo que no podemos almacenar. Entonces, si yo pierdo la salud, pierdo todo y el paciente, el usuario, llega con ese miedo. Y el médico debe de entender el estado anímico de la persona. Por eso es que en la formación tenemos el reto de no generar solamente excelentes científicos, sino que tenemos que desarrollar en los profesionales de salud las habilidades humanas. En términos generales, eso sería mi aportación. Bien, 70 años en salud pública se dicen fácil, pero ha costado mucho trabajo. El hablar de salud pública, a diferencia aquí sí de las acciones personales de salud, es que salud pública la deberíamos o la hacemos todos. Y un ejemplo es a qué profesionales, a qué personas congrega la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Esto es un reto muy importante porque las personas que hacemos salud pública no necesariamente somos los médicos. A veces los médicos somos quienes menos sabemos o hacemos salud pública hasta que ya nos formamos en esto. Entonces, el reto de la sociedad es bastante complejo porque es concentrar a profesionales, a personas de distinto nivel de formación, a discutir y a reflexionar acerca de una situación que es un bien común, que es la salud. En este sentido, me congratulo mucho de que la sociedad esté cumpliendo 70 años y que en esta sociedad tengamos nosotros afiliados a distintas personas. Aquí viene una reflexión con relación a la sociedad, que es el tema central de ella. ¿Cuáles son los logros, los retos y desafíos de la Sociedad de Salud Pública para la próxima reunión? Y aquí yo quisiera señalar que reflexionemos acerca del profesionalismo de los profesionales, valga la redundancia, en salud pública. Tenemos que hacer salud
pública de un nivel más profesional, y pues lo ideal es que nos concentremos los profesionales a tocar temas técnicos, y un evento que es importantísimo para esto pues son las reuniones anuales de salud pública. Así que pues les recuerdo que ya muy pronto está la reunión nacional, va a ser del 19 al 21 de noviembre en Mérida, Yucatán, y bueno, los temas de reflexión son los que estoy reflexionando individualmente en este momento con ustedes, así que están invitados.